Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Pues bienvenidos a esta última semana, esta semana donde vamos a estar compartiendo con ustedes información a lo mejor bastante importante o de calidad y que de alguna manera les va a servir a ustedes eh, para realizar sus actividades o en su defecto para poder resolver algunas dudas que puedan llegar a tener. Es bien importante que consideremos algunos aspectos eh, relevantes sobre esta parte del módulo propedéutico en esta semana 3. Pues básicamente es una semana que ya estamos más en la línea de meta, ¿verdad? Y los felicito a todos aquellos que han llevado esta parte importante de poder llevar en orden y organizadamente su módulo. Pues en un abrirse de ojos, perdón, ya estamos casi finalizando la tercera semana y ya nada más estaremos a un paso de nuestra recta final y por ende, pues es importante tocar o verificar unos puntos que son sumamente importantes. Entre ellos es la introducción. Es importante considerar que en la introducción debemos ser bien específicos en cuanto a crear estrategias que nos puedan ayudar a terminar nuestros estudios, pero si hablamos de corto plazo, que nos puedan ayudar a generar esta parte de estudiar en armonía, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver con esto, con poder efectuar mis actividades o hacer mis actividades sin problema? Bueno, pues tiene mucho que ver porque dependiendo mi entorno, va a ser la manera en cómo yo aprenda. Sí, ciertamente, si yo tengo un entorno donde hay mucho ruido, hay, mucho movimiento y demás, a lo mejor mi concentración no va a ser la más óptima. Entonces, sí es bien importante que consideren esta parte. En otras palabras, lo que nos quiere decir el modelo educativo de la prepa en línea CEP es que reconozcamos cuáles son nuestras herramientas para poder utilizarlas y llevarlas a cabo. Esto obviamente que vaya alineado a lo que la prepa en línea nos está ofreciendo, ¿no? Pues básicamente por eso es tan importante que en muchas de las ocasiones nos piden que tengamos el equipo de cómputo, que tengamos una conexión de internet óptima. Yo sé que a veces pueden surgir problemas, pero obviamente lo ideal es que sea constante para evitar precisamente estos detalles. El modelo de prepa en línea, pues se basa en tres formas. Y la primera es que pues obviamente va centrado en el estudiante. ¿Qué quiere decir? Si se fijan, la educación es personalizada, ¿sí? Si ustedes me mandan un mensaje, yo se los contesto, las actividades están más personalizadas, ustedes envían sus actividades, ustedes tienen un seguimiento. No obstante, tienen agentes involucrados en este seguimiento. Por ejemplo, en este caso yo, una servidora, su asesora, perdón, su tutora y su asesor de calidad. Todas estas personas que estamos involucradas en su aprendizaje. Es un aprendizaje orientado en competencias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que estamos orientados a potencializar sus conocimientos, sus habilidades y sus actitudes. ¿Para qué? Pues obviamente para generar un aprendizaje. ¿Qué clase o qué tipo de aprendizaje? Un aprendizaje que vaya a través de la construcción de los conocimientos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que construimos a partir de conocimientos previos que ya teníamos. Conectado, ¿qué quiere decir? Que obviamente y por ende y por default es social, estamos conectados, somos una red de aprendizaje. No nada más ustedes pueden dialogar conmigo y tener una conversación o un aprendizaje directamente conmigo, sino que también lo pueden hacer directamente con sus otros compañeros, ¿sí? Esta parte de la estructura modular que nos permite ser interdisciplinarios en estos aspectos, pues básicamente tiene una duración de 23 módulos, ustedes ya los conocen. Obviamente parte desde la orientación de 21 módulos que tienen que ver con las competencias genéricas y disciplinarias, que son habladas o mencionadas en 5 campos de conocimiento que son basados obviamente en la temática de la escuela media superior. Luego tenemos 2 módulos que son comprendidos por competencias profesionales, que quiere decir que obviamente ustedes salgan preparados a lo que son la vida laboral, por así decirlo. Y uno que es el módulo propedéutico, ¿sí? Que básicamente el módulo propedéutico no es una contabilidad de esos 23, puesto que el módulo propedéutico es apenas la manera o el indicio de poder
dar un paso a iniciar del todo en nuestra prepa en línea C, ¿no? Entonces, básicamente está comprendido en este tipo de aprendizajes, en este tipo de competencias. ¿Y cómo vamos a aprender? Bueno, pues aprendemos a través de la flexibilidad. Ustedes son autodidactas, ustedes pueden conectarse a la hora que ustedes pueden realizar sus actividades y enviarlas, pueden resolver dudas, pueden buscar otras fuentes de consulta, ¿sí? Y la idea de esto es lo puedes hacer donde tú te encuentres, si te encuentras aquí, si tú viajas y sales de la ciudad, puedes hacerlo sin problema. Y pues si ustedes bien se dan cuenta, nosotros les ofrecemos herramientas bien interactivas, infografías de información, videos, audios, ¿sí? La idea de esto es tener logros claros para que ustedes puedan saber hacia dónde se dirigen, cuál es el propósito y cuál es la idea de, por ejemplo, cada módulo, en este caso el módulo propedéutico, y además de todo eso, pues se les brindan recomendaciones, que todavía es un punto bien estratégico y bien fuerte. Todo eso junto, pues nos da lo que es la prepa en línea. ¿Sí? Bastante interesante, la verdad es una plataforma muy dinámica y que nos ayuda a ser más creativos y originales con contenido bastante dinámico, ¿sí? En esta parte, ¿qué hace el estudiante? ¿Qué, yo como estudiante, cuál es mi rol? Bueno, la primera fase es que planifiquemos. ¿Por qué es tan importante la planificación? Bueno, la parte de planificar es la idea en la cual vamos a hacer que un conjunto de actividades puedan ser logradas y realizadas en tiempo y forma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para eso necesito utilizar mis recursos para poder lograr este tipo de metas, ¿sí? ¿Y qué es la planificación? La planificación me da una gestión de tiempo, me da una organización de espacios, me da una visualización del entorno en el que estoy y poder accionar en caso de cualquier imprevisto, ¿sí? También es importante que el estudiante establezca prioridades. Si bien es cierto, muchas de las razones es porque tenemos una familia que atender, tenemos un trabajo, pero también tenemos que buscar la manera en cómo empatar nuestras diferentes actividades para poder lograr cada una de las metas que nos propongamos, ¿no? Entonces, parte de esto es decidir cuáles son las actividades que necesito hacer más importantes y que requieren una mayor energía y cuáles puedo dejar a lo mejor para mañana sin problema y sin que me afecte. Esa es una parte importante también de la organización y planificación. El alumno también tiene como herramienta una agenda, elaborar una agenda donde especifiquemos el momento en que se va a hacer cada actividad. Y es bien importante también consideremos que en la agenda se tiene que considerar los 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque a veces queremos a lo mejor potencializar todo esto y decidimos dedicarle 12 horas de mi día a estudiar. Y realmente, siendo sinceros, esto no es poco factible, ¿verdad? Tenemos que saber qué actividades son de recreación, qué actividades son familiares, qué actividades son básicas, qué actividades puedo generar para la prepa y así poder organizar mis tiempos y espacios. Luego tenemos lo que es el seguimiento, y el seguimiento básicamente es verificar cada cierto tiempo esa agenda, cumplir con lo que se ha planificado y poder modificar en caso de que sea necesario. ¿Y cuántos de nosotros no nos ha pasado que a veces enviamos nuestras actividades y ya no le damos seguimiento? ¿Por qué? Porque ya la envié, pero no me fijé en la calificación y sí podía modificarla antes de que cerrara la plataforma. ¿Y qué hice? Pues lo que hice es no revisarla y ya no la puede modificar. Entonces, ese es un claro ejemplo de que hay actividades que requieren un seguimiento. En esta parte nos habla de los 23 módulos que les mencionaba ahorita y la parte en cómo van estructurados o organizados. Los 21 módulos que yo les manejaba de las competencias genéricas y disciplinarias, que son básicamente competencias que están relacionadas con algunas disciplinas como comunicar, matemáticas, ciencias experimentales. Son competencias que son básicas y que están en el orden de la educación, ¿sí? En realidad tenemos la parte de la comunicación, donde intentamos que el estudiante desarrolle esa capacidad en diversos contextos de utilizar ciertos instrumentos para que, incluyendo obviamente la tecnología, para poder proyectar información y comunicarla. También tenemos el área de humanidades. Se pretende que el estudiante pueda desarrollar este pensamiento crítico, ¿verdad? Por eso es tan importante que ustedes revisen con detenimiento sus actividades y eviten en todo momento copiar y pegar. La idea de aquí es que ustedes vayan generando su propio conocimiento
a través de esta polaridad del ser humano y el mundo. O sea, cómo estoy relacionado con el mundo. Bueno, a eso se refiere humanidades, ir generando nuestro propio pensamiento crítico. Las matemáticas, pues obviamente propician el pensamiento lógico, el pensamiento matemático de cálculo, el pensamiento creativo, ¿no? Y luego tenemos las ciencias sociales que están relacionadas con todo lo que tiene que ver con el cuidado reflexivo y participativo del ser humano ante la sociedad, ¿no? De qué manera se desenvuelve, qué manera se desarrolla, cuál es su contextualidad. Y las ciencias experimentales, ¿cuáles son estas? Pues son aquellas que se requiere que conozcamos y apliquemos métodos o ciertos procedimientos para resolver algún problema. Y por último están dos módulos, que es como yo les mencionaba anteriormente, que son los que están, pues son importantes para el trabajo, la vida laboral, que son competencias profesionales, las que están orientadas básicamente a que el uso de tecnologías que nos puedan ayudar en el ambiente laboral. Entonces, básicamente esto se compone en la prepa en línea C, ¿sí? A partir de esto, pues tenemos que saber que hay ciertos criterios para evaluar nuestras actividades. En muchas de nuestras actividades no nos damos cuenta, pero no respondemos toda la actividad, no nos damos cuenta, pero llega de repente que hay que tenemos que resolver algo y no respondimos la pregunta. Y ese tipo de cuestiones, pues obviamente afectan mi evaluación. A veces descargamos la actividad y no la guardamos en el archivo correcto, o no nos damos cuenta que la actividad no está completa, no tiene la nomenclatura para el guardado del archivo. Todos esos son detalles que se utilizan para el criterio de las evaluaciones de las actividades en sí. De manera general, pues hay varios criterios y uno de ellos pues es la evidencia. Tiene que haber una evidencia que hay un aprendizaje. Por eso a veces cuando me mandan actividades cuando ya cerró la plataforma, me da mucha pena, pero les tengo que decir que esa actividad tiene que quedar en la plataforma porque es la única evidencia que nosotros tenemos de que se generó el aprendizaje o no. Luego tenemos la evaluación de esas evidencias y lo que hacemos es un valor porcentual de cada una de ellas a través de una rúbrica de evaluación. Y si se fijan, aquí les pongo actividades en curso, les pongo semana 1, 7%, 7% equivale las actividades y el 5% equivalen los ejercicios prácticos, el 7 y el 7 también de cada actividad. Y por último, en la semana 4 tenemos que equivale al 30% su proyecto integrador. Fíjense qué tan importante. Si ustedes hacen su proyecto integrador de la semana 4 automáticamente ya tienen un 30% ganado. Y el resto de la información es el 42%. De ahí, la participación en los foros equivale a un 8% y cualquiera de las actividades, tanto de ejercicios prácticos, son el 5% y el resto de las actividades es el 10%, que es la participación total. Para ello, darnos un total de 100 puntos, ¿sí? Entonces, básicamente así es como se distribuye el valor porcentual de su evaluación. ¿Cómo logro ver mi avance? Hay un icono en la plataforma, si ustedes lo han visto, y si se fijan, aquí les pone las características, aquellas que están palomeadas en verde quiere decir que ya se entregaron, las que se encuentran en amarillo quiere decir que son actividades o recursos que se encuentran pendientes, y el tiempo finalizado, estas son actividades que todavía no se revisan, ¿verdad? Entonces, el progreso aquí, pues tenemos un 25%, pero todavía cada uno de estos recuadros tiene que estar visto y realizado de acuerdo al contenido que tengan. Si ustedes acercan su precursor o su mouse aquí, sin darle clic, les va a decir a qué fuente pertenece cada recuadro o cada rectángulo. Es lo que yo les hablaba ahorita, el proceso de planificación, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Bueno, ¿cómo puedo utilizar mi comunidad de aprendizaje como red de apoyo? Pues para empezar, te puedo planear mis actividades, y planear mi actividad es un sinónimo de mejorar la calidad de mi vida, ¿sí? Esto hace que yo tenga un equilibrio entre mis actividades, qué es lo importante, qué es urgente, qué puede esperar, que yo pueda organizar mi sueño, que pueda tener de 8 a 6 horas de sueño, que pueda dividir mi tiempo en bloques para realizar cada actividad y sea mucho más productiva, aprovechar el tiempo en los cortos espacios para, no sé, a lo mejor yo voy en el camión y duro una hora al trasladarme a mi casa, bueno, pues ya está ahí, ¿no? Desayunar, comer y cenar son espacios en los que puedo hacerlo si yo gestiono mi tiempo de manera correcta. Identificar ciertas actividades, yo les decía,
que desde el día lunes empezaron ustedes a revisar sus actividades, a lo mejor no hacerla del todo, pero a revisar las instrucciones, eso nos va a ayudar mucho, porque de alguna manera vamos a tener una idea de lo que nos están pidiendo y si hay alguna duda la puedo resolver de forma inmediata. Sí, es importante que entendamos que nuestra plataforma tiene muchos recursos, incluso de internos y externos, en los que nos podemos enriquecer en cuanto a nuestro conocimiento, en los que nos podemos socorrer en caso de que requeramos hacer alguna búsqueda. Sí, estos pueden ser desde publicaciones, diccionarios, descargas de software si así lo necesitamos, videos, bibliotecas virtuales, todo eso también lo pueden encontrar en mi comunidad, ¿sí? Hay una variedad de foros, ustedes ya lo saben, ustedes ya han participado en algunos. Foros desde ese, el nombre se llama Aprendiendo, foro de dudas técnicas, foro social, foro de integración. Estos son algunos de los foros que ustedes se van a encontrar a lo largo de su desarrollo y su trance por lo que es la prepa en línea. Estos foros, pues obviamente cada uno tiene su propósito. Yo les he hecho algunas observaciones en algunos de los foros. Yo los invito a que sus aportaciones sean correctas, que inicien con un saludo, desarrollen el cuerpo del mensaje, se despidan. Todo eso es bien importante para nosotros poder entender su participación y que su participación sea de una calidad alta, además de que se entiendan las ideas que están haciendo. Muchas de las veces llegamos de lleno a preguntar nuestra duda, pero acuérdense que cada foro tiene su propósito. Hay un foro de dudas donde pueden resolverlas sin ningún problema. Luego tenemos lo que son el módulo propedéutico en sí, lo que son las actividades que tenemos que realizar, las actividades de la semana. Tenemos que revisar una estructura de mapa curricular, tenemos que revisar el mapa curricular como todo, tenemos que revisar nuestro proyecto, perdón, nuestro proceso de trayectoria, y pues hay actividades de aprendizaje, hay actividades donde ustedes tienen que realizar y tienen que resolverlas, ¿verdad? En este caso, pues ustedes tienen que recorrer todos los recursos de la semana antes de iniciar sus actividades de preferencia, porque esto les va a ayudar a de alguna manera conocer un poco más sobre lo que tienen que hacer y no ir de lleno del todo a realizar una actividad, ahora sí que con una venda en los ojos, ¿sí? La gran mayoría de los estudiantes en lo que es la prepa en línea se proviene de algunos servicios educativos totalmente distintos a lo que es esta plataforma, entre aquellos que es un servicio radical en la cuestión de la escuela tradicional o presencial, por así decirlo. Entonces, es un momento en el que tenemos que reflexionar sobre cómo debemos adaptarnos a este nuevo proceso, este cambio de forma educativa cuando no estamos muy relacionados a la cuestión de las tecnologías y además de qué manera podemos hacer una comparación de nuestros estudios previos y de qué manera los podemos ligar con ciertas actividades. Entonces, básicamente a eso es a lo que se refiere en la prepa en línea. Necesitamos hacer que sucedan las cosas considerando los conocimientos previos que tenemos, ¿sí? En este caso, tenemos lo que es esta actividad. Nos hace una reflexión, nos pregunta, participación del profesor. ¿Cómo te enseñaban? Sugerencia. Así como están las viñetas, las 3 viñetas aquí, empezar a escribir. Uno, me enseñaban en la primaria a través de recortes, el profesor me explicaba y luego me ponía a hacer alguna actividad que reforzara lo que me explicó. Dos, ¿qué materiales o recursos utilizas para enseñar? Libros, desde libros, recortes, revistas, periódicos, libros. ¿Cómo se dirigía el estudiante a los estudiantes? Se, ¿Cómo se dirigían los profesores a los estudiantes? Porque acuérdense que aquí primero nos está hablando los profesores. Se dirigían de manera interactiva, dinámica, para que siendo jóvenes pudiéramos adquirir el conocimiento y a lo mejor cierto interés en aprender. Si se fijan, son respuestas argumentadas y estoy contestando cada una de estas respuestas. Si lo quiero poner por separado para que no se me pase contestar cada una, no hay problema, lo pueden hacer. O si lo quieren hacer a manera de prosa, también lo pueden hacer. Luego me voy con la secundaria, igual, de igual manera.
¿Cómo te enseñaban? Me enseñaban así, 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 así. ¿Cómo, qué materiales o recursos utilizabas para la enseñanza? Bueno, ya aquí utilizábamos un proyector, la sala audiovisual, algún tipo de cinta o película. ¿Cómo se dirige a los estudiantes? Bueno, la dirección del profesor era de manera presencial, él atendía nuestras dudas de manera directa, etc, etc. Y esa es la idea, que se haga con cada uno de los campos, que se puedan responder todas y cada una de las preguntas de forma de la parte izquierda, pero que sobre todo lo hagamos de manera argumentada y completa. Eso es a lo que se refiere. Sí, de hecho nos colocó un ejemplo, ahí nos colocó un ejemplo la actividad. Ese nada más es como base para que ustedes vean cómo se contesta, pero en base a la información anterior, que es la tabla de primaria y secundaria, vamos a ir revisando lo que es el modelo, ahora sí que tradicional presencial, a el modelo de de la prepa en línea, y ustedes se van a dar cuenta de las diferencias que hay. ¿Por qué? Porque también vamos a tener que hacer estas mismas respuestas, pero ahora considerando que ya estamos estudiando en la prepa en línea. Entonces, de igual manera, lo que tenemos que hacer es contestar cada una de ellas de forma argumentada, ¿sí? Por ejemplo, la participación del estudiante. ¿Qué actividades realizará? Bueno, el estudiante, yo como estudiante tengo que revisar mis recursos, tengo que participar en los foros, tengo que realizar mis actividades, tengo que interactuar con mis compañeros y con mi tutor, con mi asesor. ¿Cuándo las realizas? Las realizo cuando tengo tiempo, de acuerdo a lo que me organizo en cuanto a mi agenda, y en base a cómo voy planificando mis tareas y mis tiempos. ¿Cómo será la interacción con tus compañeros? Bueno, la interacción puede ser a través de mensajería instantánea directamente con la plataforma, lo puede hacer en correo electrónico, si hay otras formas en las que se comuniquen, lo puede hacer sin problema. Entonces ya vimos esta parte, ¿verdad? Entonces luego nos dice: con base en la información que colocaste en ambas tablas, reflexiona y comenta de manera breve, mínimo 4, máximo 8 renglones. ¿Qué diferencia encuentras entre tu experiencia educativa previa y que las que estás viviendo en la prepa en línea, y cuál es el reto más importante? Aquí básicamente es cuestión de reflexionar. Yo les sugiero que consideren mucho la extensión, mínimo 4 renglones, 8 renglones máximo. Yo creo que 8 son considerados importantes para contestar las dos preguntas. Luego seguimos con la actividad integradora 6. La actividad integradora 6 pues es la manera en cómo nosotros vamos a ir haciendo lo de las semanas previas a este curso. Vamos a ir planteando ciertas estrategias para estudiar y que podamos analizar los resultados que vamos a tener, tanto en ventajas y los elementos que vayamos modificando, que sean novedosos en el módulo y en general de la prepa en línea, ¿verdad? Quizá estamos comparando este módulo de una forma en la que hemos llevado nuestros estudios anteriores, pero es momento que empecemos ahora sí que hacer el análisis en cuanto a diferencias y semejanzas. Entonces, a continuación te presentamos una serie de oraciones, reflexión acerca de lo que se indica en cada una de ellas y redacta el análisis de su reflexión en un mínimo de media cuartilla y un máximo de una. Y aquí vamos a ir haciendo básicamente un análisis de reflexión con todo lo que nos están pidiendo y vamos a responder las preguntas finales. Yo les sugiero que tengan mucho cuidado con las cuestiones de ortografía. A veces ustedes dicen: es que no me marca la ortografía. La ortografía es no iniciar con una mayúscula cuando es correcto. La ortografía es separar los puntos, los signos de puntuación de las palabras. Todo eso es parte también de la ortografía y tenemos que tener mucho cuidado. Escribir únicamente con mayúsculas, acuérdense que de acuerdo a las reglas de etiquetas que hemos visto en las semanas anteriores, es incorrecto. Todo ese tipo de detalles tienen que estar bien, bien pulidos. Para ello se requiere por lo menos pulir la actividad y leerla por lo menos 3 veces antes de enviarla. Revisen la rúbrica, qué es lo que se revisa durante la actividad, las sugerencias que les hemos dado en las retroalimentaciones anteriores, considérenlas para las actividades futuras. Todo eso es muy importante. Eviten en todo momento, como lo hemos venido hablando desde la primera semana, en copiar y pegar información. Eso no debe ser, y ya de antemano ustedes ya lo saben, ¿no? Entonces, son cuestiones bien importantes que tenemos que ir trabajando poco a poco, pero que de alguna manera nos van a ayudar a fomentar esta actividad. Esta semana lo que hace es básicamente, a través de estas dos actividades y a través de
de todos los recursos de la semana, lo que hace es básicamente hacer un comparativo entre las diferentes formas de estudio entre la escuela tradicional y presencial y la escuela virtual. Y por otra parte, nos ayuda también a hacer una planificación de mis actividades, cómo puedo planificar mis actividades, cómo puedo generar una agenda, de qué manera lo puedo hacer. Entonces, básicamente a eso es a lo que se está enfocando en esta parte mm, básicamente eso es a lo que se está enfocando en esta parte el módulo, la semana 3 del módulo cero, para que nosotros podamos hacer un comparativo. Ahora bien, en semanas pasadas hemos hecho mucho énfasis, yo les comentaba, en el hecho de que tenemos que iniciar a realizar propias, nuestras propias ideas, nuestros propios criterios. Tenemos que empezar a trabajar con lo que es nuestra ortografía, nuestras ideas, argumentarlas de forma correcta, darles esa pauta para que se pueda entender lo que estamos proyectando, ¿sí? Que nuestras ideas sean claras y precisas, pero que a la vez los hagamos de forma completa. Todo eso, todo eso es bien importante para nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a proyectar el aprendizaje y cuando proyectamos el aprendizaje, pues estamos hablando de que estamos diciendo, sí estoy aprendiendo y que aprendí esto, ¿no? Entonces estamos colocando, por eso se llaman evidencias, ¿verdad? Estamos colocando evidencias de nuestro aprendizaje. La semana en sí, tanto como las actividades, no tienen un alto grado de dificultad, pero de igual manera, sobra decirles que en la manera en que ustedes estén teniendo alguna duda, alguna pregunta o que no puedan resolver algo, con todo gusto pueden hacérmelo saber sin problema y yo les ayudo, pero sí es importante que consideren que muchos de ustedes sin querer quiero pensar que al momento de estarlo moviendo a la plataforma me bloquearon. Es importante que se aseguren que estoy desbloqueada para darles respuesta y que sus preguntas a la vez, como decíamos la clase pasada, sean preguntas claras, bien completas. No sé lo que se refiere con cuando dice esta instrucción en esta parte de esta actividad. Así es mucho más fácil que les podamos dar respuesta en el siguiente mensaje. Pero si nos dice, no le entiendo la actividad 5, pero no coloca en qué apartado, pues va a estar complicado poder ayudarle, ¿verdad? Todo ese tipo de detalles es importante que los vayamos especificando. Utilicen su foro de novedades donde se les entrega material de información importante y didáctico que nos va a ayudar también mucho a poder realizar nuestras actividades y participaciones sin problema. Sigo atenta de su aprendizaje, sigo atenta de ustedes. Cualquier duda, cualquier aclaración, estoy al pendiente. Aquí estoy constantemente en la plataforma. Les mando un gran abrazo a todos. Les pido una disculpa, tuve inconvenientes en cuanto a mi internet, como ustedes ya lo saben, pero aquí está la sesión lista, ¿sale? Cualquier duda, cualquier pregunta, estoy al pendiente. Muchas gracias a todos. Hasta luego.